Ok, bueno. En primera instancia, tenemos que tener muy en cuenta la siguiente cosa, que la derivada, la representación formal de la derivada es un límite. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nosotros hablamos de límites, hablamos de un concepto muy fundamental que es la continuidad y de otro que es la diferenciabilidad. ¿Sí? Es decir, que si como la derivada se trata de un límite, a partir de la derivada yo también puedo hablar de dos ideas fundamentales, de la continuidad y de la diferenciabilidad. ¿De quién? Pues evidentemente de funciones, ¿cierto? Que pues lo que ustedes saben muy bien es que tratamos de abordar constantemente funciones dentro del cálculo diferencial. Bien, entonces, hay algo muy interesante que tienen que saber sobre la diferenciabilidad o qué se entiende por algo que es diferenciable. ¿Podrían decirme qué creen que es diferenciable? ¿Alguien sabe a qué se refieren con eso de diferenciabilidad o algo que sea diferencial? No. Ok. No hay ningún problema, ¿cierto? Vamos a revisar el coso, la idea. Entonces, la diferenciabilidad está relacionada con la existencia de la derivada en un punto. O sea, tenemos varias cosas. Primero, que una función sea continua en un punto, pero puede ser no diferenciable. O la otra, que es más simple, es que no sea continua. Y muchas veces, cuando no es continua en un punto, tampoco es diferenciable. Y ustedes me dirán, hey, Sebas, existen funciones que sean continuas, pero que no sean diferenciables. Pues en realidad sí. En realidad sí, podemos decir de que hay funciones que no son derivables. Y vamos a tratar de coger una para que miremos que eso es cierto, que yo les puedo mostrar que existe una función que sea continua, pero que no sea derivable en un punto específicamente. Entonces, pensemos en esta función. Vamos a pensar en la función f de x igual a x a la 1/3. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y vamos a analizar esta función en el punto x igual a 0. ¿Qué pasa cuando la función es analizada en x igual a 0? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a revisar si es continua. Recordemos, para la continuidad tenemos tres criterios fundamentales. El primero, que al evaluar el punto en la función, me dé un valor. ¿Sí? Segundo, que si yo calculo el límite cuando x tiene ese punto de la función, exista. Y tercero, que tanto ese punto evaluado
como el límite calculado alrededor de ese punto sea el mismo. Estas tres cosas me garantizan que algo es continuo. Entonces vamos a revisar los pasos. El primero, evaluemos f de 0. Si metemos f de 0, mire que es 0 a la 1/3, es decir, que es 0. Bien. Ahora calculemos el límite cuando x tiende a 0 de x a la 1/3. Segundo paso. Si lo calculamos, también da 0. Y el tercero, miren que el f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la 1/3 y vale 0. Es decir, que esta función es continuo en x igual a 0. O sea, en ese punto es continuo. Todos tienen preguntas de eso que hice, ¿cierto que no? Sencillo. Ok. Si alguna duda me avisa. Bien. Ahora les voy a mostrar qué sucede entonces calculando la derivada en ese punto. Recuerden que la derivada en un punto cualquiera, a partir de la definición de los límites, se puede hacer de esta forma. Es el límite cuando x tiende a ese punto, ¿sí? ¿De quién? De la función evaluada en x menos la función del punto sobre x menos x1. Si vamos a hacerlo para nuestro caso, sería la función evaluada en 0, o sea, que es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de, ¿quién es f de x? F de x es x a la 1/3 menos 0 sobre x. ¿Sí? Y aquí esto es igual, si calculamos el límite, cuando x tiende a 0 de x a la 1/3 sobre x. Propiedades de la potenciación. Recuerden que cuando tenemos nosotros un número a la n y otro número cualquiera, perdón, la misma base. Cuando tenemos la misma base a dos exponentes diferentes, pongo la misma base y resto los exponentes. Es decir, que yo esto lo puedo ver como el límite cuando x tiende a 0 de x, miren, la misma base, ¿cierto? La misma base, elevado a la 1/3, que es el del numerador, menos el del denominador, es 1. Y si lo hago, miren que me queda el límite cuando x tiende a 0 de x a la menos 2/3. Y si lo organizo, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x a la 2/3. Y si evaluamos esto, si yo evalúo esto de alguna u otra manera me está diciendo a mí que el límite no tiene un valor, sino que da una indeterminada, un infinito ahí. O sea que este límite no está definido. Y si no está definido, entonces no es diferenciable. En x igual a 0. Ah, güey madre. Entonces mire que sí es cierto que existen funciones que sean continuas, pero que no son diferenciables. Entonces, ¿qué es una función diferenciable? Es una función que puede ser derivable en cualquier punto, ¿cierto? Si no, entonces podemos decir que existen funciones no diferenciables en ciertos puntos. Y aquí les acabo de demostrar que efectivamente existen funciones que a pesar de que son continuas, porque nosotros pensamos o creemos que la continuidad está muy relacionada con la diferenciación,
no es del todo cierto, porque pueden existir funciones que sean continuas, pero que no sean diferenciables en un punto. Y ustedes me dirán, venga, ¿y eso cómo se ve gráficamente? ¿Cierto? Entonces, por lo general sucede que si nosotros analizamos gráficas, si nosotros analizamos alguna gráfica, nos vamos a dar cuenta que son funciones, vamos a hacer esto así, es el punto C. Bueno, este es el punto de evaluar, es X1. Nos vamos a dar cuenta que una función es continua, si ustedes se fijan, esta función es totalmente continua, pero no es diferenciable. ¿Y cuándo se da uno cuenta que no es diferenciable? Por lo general, cuando no está suavizada, es decir, cuando tenemos como picos, entre comillas. Cuando encontramos gráficas con picos, lo más probable es que en ese pico, justo en ese pico, no hay derivada. No solo pasa con este punto, también pasa con valor absoluto. Valor absoluto, recuerden que la función valor absoluto es así. Justo acá, como eso es un pico, aquí no es diferenciable, ¿sí? Y pasa con otro montón de funciones. Entonces, no siempre que tengamos una función continua vamos a tener una función diferencial. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿O alguna pregunta? Ok. Quería primero como aclarar eso que era fundamental. Era esencial de pronto como llegar a definir un poquito eso. Bien. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué es una derivada? Es que ahí es donde entra todo el meollo del asunto. Ya sabemos que la derivada es un límite, ¿cierto? Pero ¿qué representa una derivada? ¿Qué creen? Ustedes demás que ya saben. ¿Qué representa una derivada? ¿Y por qué les pregunto eso? Porque entender qué representa una derivada se van a dar cuenta que en algunos ejercicios, por ejemplo, de derivación implícita, no se van a perder. Porque es que hay ejercicios de aplicación de derivación implícita que ustedes tienen que saber muy bien qué es una derivada. Y si no saben qué es una derivada, no hacen el ejercicio bien hecho. ¿Qué es una derivada, chicos? ¿Qué se entiende por una derivada? Ok. Chicos, la derivada va a representar siempre la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de una función f de x. Eso siempre va a ser una derivada. Una derivada es una pendiente. Es la pendiente de la recta tangente. O sea que siempre que yo estoy calculando, por ejemplo, cuando yo tengo la función x al cuadrado y yo digo, ok, la derivada de x al cuadrado es 2x. Cuando yo estoy calculando esto, aquí estoy calculando, ojo, la familia de las pendientes de todas las rectas tangentes de la función de x al cuadrado. Todas, ¿cierto? Ah, yo necesito saber en el punto cero. ¿Qué hago? Reemplazo aquí cero y ya tengo. Ah, no, yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta en el punto 2. Le reemplazo acá el 2 y ya tengo cuánto vale esa pendiente. Y así sucesivamente, en cualquier punto. Yo cuando calculo la derivada estoy determinando simplemente cuál es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. ¿Cuánto vale esa pendiente? Eso es lo que representa realmente una derivada, ¿cierto? Es más, incluso de ahí parte la definición del límite. Si graficamos aquí, yo voy a graficar aquí rápidamente una función cualquiera. Esta es la función. Y yo selecciono dos puntos. 1, 2. Este es x1 y este es x2. Y mire, y la distancia que hay de acá a acá la voy a llamar h. O sea, la distancia que hay
desde el punto 1 hasta el punto 2 se va a llamar h, ¿sí? Entonces aquí, si yo calculara este punto, miren, eso sería f de x1 y este sería, lo puedo ver como f de x1 más h, porque claro, x1 más todo el pedazo h me daría x2, ¿cierto? Aquí sería x2, ahí está. ¿Qué pasa? Si yo aquí podría trazar una recta que pasa por esos dos puntos, ¿cierto? Esa es la recta que pasa por esos dos puntos, esa negra. Bueno, pongo moradita, esa moradita. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que yo no necesito una recta de esta forma porque eso es una recta secante. Una recta secante es que corta mínimo en dos puntos una función. Yo necesito que corte en un solo punto, uno y solo un punto. Eso, la única manera de hacerlo es que ir moviendo el punto 2 cada vez más cerca del punto 1. Entre más cerca yo tengo el punto 2 del punto 1, esta recta que está acá pasa de ser una recta secante a convertirse en una recta tangente. Es decir, que una recta que solo toca en un punto la función. ¿Sí? Ojo, cada vez que el x2 está más cerquita del x1. Nosotros, ¿cómo le decimos a eso básicamente? Pues mire, para que x2 se acerque cada vez más a x1, ¿qué le tiene que pasar a la h? Pues básicamente la h tiene que hacerse cada vez más pequeñita y más pequeñita y más pequeñita. Entre más pequeña sea la h, más cerquita va a estar el punto x1 del punto x2. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo o no? ¿Cierto? Si la h es cada vez más pequeña, epa, ¿cierto? Claro. Si la h es cada vez más pequeña, eso entonces quiere decir que yo puedo irme acercando cada vez más al punto x1 y por lo tanto voy a tener una recta tangente. Vamos a recordar una formulita. Recordemos que la pendiente de una recta está dada por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien. Y2 es esta, veanlo acá, esto es y2. O sea que y2 es f de x1 más h menos y1 es f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Y qué es x2 menos x1? Esta distancia que está acá. Y esta distancia que acá es ¿quién? H. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo le digo a un valor específico que cada vez se haga más pequeño? Con un límite. Yo lo único que le digo a esto, hey, vea, entre H, a ver, si H se vuelve cada vez más pequeño, es decir, si ese límite, si ese H se acerca al cero, o sea, es muy pequeñito, de esta misma pendiente que yo tengo acá calculada, básicamente, ¿qué estoy encontrando? La pendiente de una recta tangente. Y esto para nosotros es la definición de la derivada. Solo que ya no lo llamamos x1, sino que lo llamamos un punto arbitrario x. Y esta es la definición de la derivada. Entonces miren que es cierto, la derivada es una pendiente. ¿Por qué? Porque parte de la definición de una pendiente. Solo que es de una recta tangente porque yo necesito que la x2 se acerque cada vez más a cero. Perdón, no a cero, que se acerque cada vez más a x1. Y que se acerque cada vez más a x1 quiere decir que la h se vuelva cada vez más pequeñita. Y decirle eso en términos matemáticos es que la h tienda a cero. Recuerden, la h no es cero. Ojo, la h no es cero. Cuando calculamos límites, nosotros no estamos calculando el valor en el punto. Estamos calculando a cuál valor se acerca, pero nunca el valor del punto. Hay que diferenciar eso. Y eso es una regla importante, que esto no es cero. Porque si esto fuera cero, pues ya esto no estaría definido, ¿verdad? Entonces eso no puede ser cero. Se acerca al cero. Bien. ¿Para qué es esta definición? Pues
digamos que técnicamente un poquito formal, porque a partir de esa definición yo puedo calcular, o bueno, empezaron a determinar pues algunos límites, perdón, algunas derivadas básicas. Por ejemplo, ¿cuánto sería la derivada? ¿Cuál es la derivada de la función x a la 2? ¿Cierto? Yo ya sé que es 2x, pero ¿cómo lo calculo con la definición formal? Entonces, vamos a mirarlo. Sería el límite cuando h tiende a 0 de. ¿Qué significa x más h? Es muy importante entender esto. Vea, me están diciendo a mí, ojo, mire que lo que esté dentro del paréntesis es el argumento de la función o lo que yo tengo que poner. Aquí me están diciendo entonces que yo ya no voy a poner x solo, sino x más h al interior del argumento. O sea que esto es simplemente aquí x más h al cuadrado. Eso es lo que me están diciendo ahí básicamente. Bien, menos la función normal, o sea, menos x al cuadrado, todo sobre h. Bien, bueno muchachos, ya aquí simplemente es suma de cuadrados, x a la 2 más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado. Ah, bueno, aquí, perdón, que todo esto va con límite y me había olvidado poner el límite. Esto aquí es el límite cuando h tiende a 0. Expandamos esto. Recuerden que esto es a más b al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, el primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, xh, más el segundo al cuadrado, menos x al cuadrado sobre h. Aquí se van x al cuadrado porque uno está positivo, el otro negativo. Eso me queda límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Puedo sacar factor común en el numerador h y me queda 2x más h sobre h. Se cancela acá, me queda límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Es decir, que donde esté h, reemplazo por 0. O sea que esto vale 0 y me queda 2x. Entonces, por eso es que yo sé que la derivada de x al cuadrado es 2x. Chicos, ¿preguntas con eso? ¿O todo bien? Ok. Ahora pensemos de pronto en una derivada un poquito más difícil. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la derivada de... esperen chicos, aquí una cosita. ¿Quién me dice cuál es la derivada de la función seno de x? Coseno. Coseno. Muy bien. Súper bien. ¿Quién me dijo que moviera ¿quién necesita mover la pantalla? ¿Hacia dónde? Quería ver el resultado del ejercicio anterior, que es Ahí está. Me avisas. ya. Ok. Efectivamente, eso es cierto. Es cierto que la derivada de seno de x es coseno de x. Pero ¿cómo yo sé eso? Venga, verás, calculémoslo para ver si eso es cierto.
Entonces, vamos a hacerlo por la definición del límite. Recordemos que la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Vamos a calcularlo. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, es decir, que donde esté x yo pongo x más h, es decir, seno de x más h, menos el seno de x sobre h. ¿Bien? Ahora, esto es una identidad trigonométrica, o bueno, sí, es una identidad trigonométrica, la identidad de la suma de ángulos. Esa dice así, se las voy a poner por acá, dice, el seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Esa es. Entonces aquí yo digo el límite cuando h tiende a 0 de seno del primero por el coseno del segundo más, ¿sí? El seno del segundo por el coseno del primero sobre h. Luego entonces acá yo esto puedo empezar a hacer algunas interpretaciones fundamentales. Pero hasta hay alguna pregunta. No. Si alguno tiene una pregunta, recuerden, me puede ir diciendo, hey, mira, yo no entendí esto, ¿cómo hiciste esto que está acá? Voy un poquito rápido. Ay, Adelaida, no, entonces dime eso también. O sea, si ves que soy muy rápido, me dices, hey, vamos un poquito más lento, que estás como demasiado rápido con esto. Vuelvo y repito esta partecita. Yo quiero calcular la derivada del seno. Yo sé que es coseno, pero voy a hacerlo por la definición del límite, ¿sí? Para entender cómo funciona. Esa formulita ya la tenemos. Esa se sabe. La definición de la derivada a través del límite. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Recordemos siempre que cuando yo tenga f de un argumento cualquiera, no sé, puede ser x más 20 o lo que sea. Recordemos que esto que está acá entre paréntesis se interpreta de la siguiente manera, es poner la función y cambiar la x por lo que yo tenga dentro del paréntesis. En este caso es x más h y por eso puse el seno de x más h. Menos la función normalita tal cual está acá, o sea, seno de x sobre h. ¿Hasta ahí bien? Adelante. Sí. Ok. Luego, entonces, bueno, venga, perdón que aquí me comí un seno de x. Luego, entonces, hay una identidad trigonométrica que está asociada a al seno de la suma de dos ángulos. Cuando yo tengo el seno con un argumento de una suma, hay una formulita para ponerlo un poquito más simple, ¿sí? Que es esta. No la puede encontrar en internet. Seno de alfa más beta es el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Miren que yo aquí tengo seno de x más h, o sea que yo tengo una forma de relacionar esto con esto. Solo que aquí alfa sería x y beta sería h. Entonces eso dice seno de alfa, o sea seno de x, por el coseno de beta, o sea el coseno de h, más el seno del segundo, o sea el seno de h, por el coseno del primero, o sea coseno de x. Menos el seno de x, que véalo acá, dan el seno de x acá, entonces mírenlo aquí. Y todo está sobre h. Ahora sí, Adelaide. Sí, ahora sí. Ok.
Bueno, cuando uno llega acá, aquí es donde está el problema. Y es donde está el problema, digamos, cuando uno calcula límites. Cuando uno calcula límites, uno se queda con herramientas matemáticas, pues se queda cortico de herramientas matemáticas. O sea, uno muchas veces no ve las cosas que tiene que hacer. Uno no las ve. Pero una clave para este tipo de conceptos es recordar los límites trigonométricos fundamentales. ¿Qué son los límites trigonométricos fundamentales? A mí me enseñan básicamente dos. Me enseñan básicamente dos. Me enseñan que cuando el límite, cuando la variable tiende a cero de este, vale cero. Eso es un límite fundamental trigonométrico. Y este otro vale 1. Esos son unos límites fundamentales, trigonométricos fundamentales. Esos son fundamentales, son unas formulitas que uno puede encontrar y que, bueno, no le enseñan pues en el cálculo diferencial, se los enseñan a uno. Esos límites trigonométricos fundamentales. Miren que la clave y lo fundamental es que la variable esté respecto al cero, esta variable que esté aquí. Bien, si nos notamos por aquí como que tenemos cosas muy parecidas, tenemos por aquí un seno con de h y una h, por aquí como que hay un coseno de h y una h. O sea que una luz que a mí me da es que yo puedo, utilizando un poquito de álgebra, puedo llegar como a algo muy parecido a esto y puedo solucionar el problema. Pero para eso, lo primero, tengo que empezar a identificar qué cosas puedo hacer. Por ejemplo, si se fijan, esto que está acá, todo eso que está acá es una fracción. Pero miren que yo tengo una suma y una resta acá arriba. Quiere decir que inicialmente yo tuve que haber tenido algo así. Tuve que haber tenido una suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué sé que es una suma de fracciones homogéneas? Porque las fracciones homogéneas me dicen a mí que yo pongo el mismo denominador común para todas y simplemente hago las operaciones del numerador. Y si se fijan, tienen el mismo denominador en común todas y tiene una serie de operaciones en el resto. Por eso yo sé básicamente que eso se puede tratar como una fracción homogénea. Si lo hago, entonces me devuelvo. Es decir, yo estoy en esto, me regreso acá. Si me regreso acá, sería entonces seno de x coseno de h sobre h más seno de h coseno de x sobre h menos seno de x sobre h. ¿Alguna pregunta o inquietud de lo que hice? Lo único que hice fue aplicar esta propiedad, esto que está acá. La definición de suma de fracciones homogéneas. Solo que yo tengo el resultado, miren, aquí está el resultado y me devolvía a la inicial. Bien. Ahora, miren esto tan curioso. Si se fijan, aquí tengo un seno de x y por acá tengo un seno de x. ¿Puedo sacar factor común seno de x? No. Pues como que agruparlos y sacar factor común, ¿o no les parece? O sea, primero voy a agruparlos. O sea, seno de x o seno de h sobre h menos seno de x sobre h más seno de h sobre coseno de x sobre h. Miren, ¿qué tienen en común esta fracción que está acá y esta fracción que está acá? ¿Quién me dice? ¿Qué tienen en común? El seno, ¿cierto? Entonces yo podría hacer, saquemos factor común seno de x. Y si saco factor común seno de x, me queda aquí. Quito este de acá, me queda coseno de h sobre h menos 1 sobre h. Y vean, ¿y estos son fracciones homogéneas o no? ¿Sí o no?
¿Quién me dice? ¿Son fracciones homogéneas o no son fracciones homogéneas? A ver, chicos, chicas, ¿qué me dicen? ¿Son o no son fracciones homogéneas? Las que están en naranjado. Ah, cuéntenme. Tienen la misma base. Sí. Que si tiene el mismo denominador, ¿cierto? O sea, que tiene el mismo denominador, si son homogéneas. O sea, que esto lo puedo escribir así. Y no hay ningún problema. Ahora, importantísimo acordarnos de esto para acá. ¿Qué pasa cuando cuando yo hago esta fracción, esta multiplicación? Miren esto. Recordemos que en las fracciones la multiplicación se da en línea recta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un número solito por una fracción, es como si yo multiplicara el número por el numerador y lo divido por el denominador. Es decir, por ejemplo, 2 por 1/3. ¿Cómo se multiplica? Entonces, 2 por 1, 2 sobre 3. Ah, o por ejemplo, 8 por 3/4, o no, 3/5, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Entonces, 8 por 3, 24 sobre 5, ¿cierto? Mira entonces que yo puedo escribir la multiplicación de un número por una fracción como combinándolos. Y eso tengo acá. Miren que yo tengo dos números aquí sobre el denominador. Entonces yo esto que está acá lo puedo escribir al contrario. Y eso voy a hacer. ¿Cómo? Lo voy a escribir a mi conveniencia. ¿Por qué a mi conveniencia? Porque a mí me interesa, ya les muestro, voy a escribirlo así, más el coseno de x como el número solito y la fracción sería seno de h sobre h. ¿Por qué así específicamente? Porque si se fijan, yo les dije que inicialmente necesitaba como que llegar de alguna u otra forma a estos límites fundamentales, a estos límites trigonométricos fundamentales. Y pues aquí ya los tengo. Véanlos acá. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Continuemos acá. Ya prácticamente terminamos de solucionar el límite. ¿Por qué? Porque según lo que tenemos en cuenta, miren que es el límite es cuando h tiende a 0 y la variable es h. Como la variable es h, entonces este límite trigonométrico fundamental me da 0, mientras que este límite trigonométrico fundamental me da 1. Quiere decir que esto es 0 por seno, o sea que desaparece y me queda simplemente coseno de x. Y efectivamente, entonces ya sé que el límite de seno, la derivada de seno es coseno. Ejercicio para que lo practiquen ustedes, ¿cierto? Ustedes saben que, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno, ¿cierto? Menos seno de x. Ok. Entonces, tareita, pues para que lo practiquen. Calculen la derivada del coseno a través de la definición formal del límite. ¿Qué es importante?
recordar solo esta cosita, que el coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Solo recuerden eso. Con esa simple herramienta y pues con la definición de los y con la definición fundamental o estos límites fundamentales trigonométricos, ya tienen todo. Ahí para que lo practiquen luego, solo como por ejercicio de práctica. Sino que la idea es para que empecemos también a abordar otras ideitas que son bien fundamentales. Entonces, nos dimos cuenta que a partir de la definición del límite, nosotros podemos encontrar las derivadas. Pero la pregunta será, la pregunta es la siguiente, ¿será que todas las derivadas se calcularon en primera instancia a través de la definición del límite? Pues en realidad no, ¿cierto? Se tuvieron que inventar otros métodos para encontrar algunas otras derivadas fundamentales. Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada? Por ejemplo, ¿quién me dice? ¿Cuál es la derivada de la función a la x? Ojo, miren que eso ya no es una función. Eso ya, dime, ¿cuánto es? Dímela, que es que se te está yendo como por el internet. A ver, es que a la x, ¿qué? ¿Qué más? X, ¿Será? Si quieres más fácil me la escribes, porfa, para ver si es que no te entiendo con el micrófono, ahí discúlpame, porfa. XA, ok. Bueno, en realidad, esto, lo que pasa es que creo que estás viendo esto, ojo, estás viendo esta función como si fuera una función de potencia. Mire que es muy diferente tener esto o tener esto, ¿cierto? Recordemos, estos sí son así, porque la diferencia es que mire que la potencia es una constante, es la constante. Pero en este caso, la potencia es una variable. Es decir, que estamos hablando de funciones del tipo exponencial. Y entonces cuando ya tenemos esto que está acá, ya la cosa cambia. Porque entonces ya no es tan simple. La derivada de esta exponencial es esta. Es a a la x por el logaritmo natural de a. Y dirán, ¿y cómo? Ok, entonces hay que acordarnos de otro tipo de derivación que se llama derivación logarítmica. Y vamos a utilizar derivación logarítmica. ¿Ok? No, bien, bien, pero lo importante es que lo intentes. Lo importante es eso, intentarlo y lo importante es como equivocarnos y esas cosas. Pero sí, de pronto fue que la viste como una potencia y no como una función pues de estas exponenciales. ¿Ok? Entonces, vamos a verla.
cómo funciona esta. Vamos a ver cómo funciona esta. ¿Qué dice la regla de la derivación logarítmica? Mira, básicamente es lo siguiente. Vamos a utilizar para que veamos con el ejemplo, con esta. Vamos a mirar. ¿Qué dice la función, la derivación logarítmica? Me dice lo primero es f de x, yo lo puedo ver, f de x es igual que y, o sea que yo puedo escribir esto así, y a la x. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que me dice a mí básicamente? ¿Qué debo de hacer? Pues me dice a mí, hey, ojo, calculemos el logaritmo natural a ambos lados. O sea, es decir, que si yo a la función y igual a x le calculo el logaritmo natural a ambos lados, ¿sí? Si yo hago esto que está acá, entonces de alguna u otra manera estoy pudiendo como arreglar la vaina. O sea, la clave está en hacer esto. Hacer esto. Calcular esto. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto de logaritmos naturales, me queda más sencillo. ¿Por qué? Porque al aplicar yo logaritmo natural, hay ciertas funciones que pasan de ser ultra complejas de derivar, porque es que hay derivadas que son muy complejas de derivar por lo largas que se pueden volver. Con la derivación logarítmica se vuelven más simples. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar propiedades de los logaritmos y así, de alguna u otra manera, pues encontrar la respuesta específica a eso. Entonces, ¿cómo sería? Bien, lo primero, mira acá. Si nos fijamos aquí, dice una propiedad de los logaritmos esto. Dice, el logaritmo natural de cualquier variable elevada a cualquier cosa, yo lo puedo escribir así. Puedo bajar el exponente como una multiplicación. Ah, es decir, que esta x que está acá, yo la puedo bajar a multiplicar. Es decir, que eso me queda el logaritmo natural de y es igual a x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice? Bueno, ahora sí, derivemos. Y es muy fácil porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. O sea, que estas derivadas son muy fáciles. La derivada del logaritmo natural de y es, ojo, 1 sobre y, 1 sobre y, pero como estoy derivando respecto a x, entonces tengo que calcular la derivada interna, que es la derivada de y. Regla de la cadena, 1 sobre y por la derivada interna. ¿Eso lo entienden o les explico eso porque es así? Antes de que continuemos, les explico por qué es así. Maravilloso. Bien. Pensemos en la regla de la cadena. Hagamos un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis y pensemos en la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice esto. Cuando yo tengo una función compuesta, calcular esa derivada es calcular la derivada interna y luego multiplicarla por otra derivada interna. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada del seno de x al cuadrado. Esta es mi función. Si nos fijamos, ¿yo por qué sé que es una función compuesta? ¿Por qué? Porque yo puedo contar la cantidad de funciones que hay. Contémoslas. X al cuadrado, una función. Y seno, dos funciones. Yo tengo dos funciones. Hay una función que está dentro de otra función. ¿Qué me dice la regla de la cadena cuando derivo? Me dice a mí, hey, para derivar esto, tengo que entonces derivar primero la función más externa. ¿Quién está más afuera? El 2 que el 1, ¿cierto? El 2 está afuera. Es decir, que yo tengo que calcular la derivada del seno.
y la derivada del seno es coseno de x al cuadrado. Y luego me dice, mire, como adentro hay otra función, tienes que multiplicarla por la derivada de esa función. ¿Y cuál es la derivada que está dentro? X al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Por eso, esta es la derivada del seno de x al cuadrado. Otro ejemplo, un poquito más, no sé, un poquito más complejo. Logaritmo natural del coseno de x a la 3. Lo primero entonces que tenemos que fijarnos es cuántas funciones tenemos en total. Si empezamos a contar, tenemos 1, 2 y 3. O sea que cuando yo aplique la regla de la cadena, tengo que tener 3 factores, 3 elementos multiplicados. ¿Cómo dice la regla de la cadena entonces? Vamos a derivar la función más externa, en este caso es logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural de cualquier cosa es 1 sobre esa cosa. ¿Ok? O sea que la derivada del logaritmo natural del coseno de x al cubo es 1 sobre el coseno de x al cubo. Pero luego me dice, vea, hay que multiplicar por la que está interna, o sea, por la que sigue. Y como es coseno, la derivada es menos seno. ¿De quién? De x a la 3. Y luego, pues hay que multiplicarlo por la otra interna, que es x a la 3, o sea, 3x al cuadrado. Y aquí, básicamente, ya tengo mi derivada hecha, ¿cierto? Ya, y para allá es matemática. ¿Entienden el concepto de la regla de la cadena? Clave, hay que contar cuántas funciones tengo. Ah, no sé, si la función es esta, pues solo por ejercicio para revisar, raíz de el logaritmo natural del seno de la tangente de 4x al cubo. ¿Cuántas funciones hay, chicas? ¿Cuántas funciones ven? 4, 5. Muy bien, hay 5, es cierto. Hay 5, miren. De adentro hacia afuera. 1, luego 2, luego 3, luego 4, y la raíz también es otra. O sea, la raíz es otra función. O sea que tengo 5. Entonces, si tengo 5 funciones, cuando yo calcule la derivada de esta función, ¿cuántos factores tengo que tener? Recuerden que en la multiplicación, factor representa cada uno de los elementos que yo multiplico. Cada uno de estos es un factor. Entonces, ¿cuántos factores debería yo tener en esta función? Al calcular la derivada, ¿cuántos? Tengo que tener 5. Muy bien. Esa es la clave. Tengo que tener 5 al calcular, ¿cierto? Si lo hacemos, si ahí hacemos rápido eso, eso sería que esta derivada es, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de todo lo que esté ahí. El logaritmo natural del seno de la tangente de 4x a la 3. Ahí está. Bien. Por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre el seno de la tangente de 4x a la 3. Por la que sigue, voy aquí. Recuerden que desde que está más afuera hacia adentro. Sigue el seno. Derivada del seno, coseno, ¿de quién? De tangente de 4x a la 3. Por la que sigue, que es tangente, la derivada tangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? ¿Se la saben?
Dime si es secante al cuadrado, ¿cierto? De secante al cuadrado de 4x a la 3 y la derivada de 4x a la 3 es 12x al cuadrado. Y efectivamente, lo que ustedes me dijeron, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que sí, cumplimos con nuestra regla de la cadena. Bien, ahora retornemos acá. ¿Por qué regla de la cadena aquí? Es una muy buena pregunta. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. En cálculo diferencial nosotros normalmente derivamos respecto a cuál variable. ¿Quién me dice? ¿Respecto a X o respecto a Y? Ah, muy bien, respecto a X, ¿cierto? Nosotros siempre que derivamos, pues por lo general, en cálculo diferencial, nosotros derivamos respecto a X. Derivar respecto a X, entonces, es, pues, todo lo que no sea X, entonces ahí ya hay otro tratamiento que hay que hacer. Entonces vamos a pensar en esto. Veamos logaritmo natural de Y, la podemos ver como una función compuesta. ¿Cuál es la función compuesta? La siguiente. La función sería esta. Que una función sea logaritmo natural de X y que la otra función sea Y. ¿Sí? Al yo hacer esto, función compuesta f de g me queda logaritmo natural de y. Eso es lo que yo tengo realmente. Decir logaritmo natural de y es pensar en una función compuesta, donde una es logaritmo natural de x, mientras que la otra es y solita. Entonces, como es una función compuesta y la regla de la cadena se refiere a funciones compuestas, por eso es que cuando yo derivo logaritmo natural de y, tengo que aplicar una regla de la cadena. Es decir, derivo la más externa, que es logaritmo natural de y, es decir, 1 sobre y. Pero luego lo multiplico por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada de y? ¿Quién me dice cuál es la derivada de y? ¿Cuál? ¿Cuál es la derivada de y? Derivada de y. ¿Cuánto es la derivada de y? Derivada de y. Ahí está. 1 sobre y por la derivada de y. Eso es lo que hay aquí escrito. ¿Cierto? Lo que pasa es que también lo puede escribir. Hay muchas maneras de escribirlo. Esta es una forma de escribirlo y también puede escribirse así, como esta otra definición es igual. Pero sí, es 1 sobre y por la derivada de y. Ahora sí me entienden por qué eso. Sí, eso es importante. Es clave porque en derivación implícita tienen que tener muy en cuenta eso. En derivación implícita, siempre que yo derivo algo que tenga la variable y, lo tengo que ver como una función compuesta. Es decir, que tengo que aplicar regla de la cadena. Bien, ahora aquí tengo una multiplicación. Aquí tengo una multiplicación. ¿Y cuál es la derivada de una multiplicación? Ah, propiedades. Propiedades básicas de las derivadas. Recordemos, la derivada de una multiplicación, si yo tengo una función cualquiera, u por b, entonces la derivada va a ser el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero.
Ah, ok. Entonces aquí, ¿quién es el primero? U, perdón, ¿quién es U? X. ¿Quién es B? Logaritmo natural. Entonces, ¿qué dice? La formulita te dice, el primero, o sea, X, por la derivada del segundo, logaritmo natural de A', más el segundo por la derivada del primero. Bien. ¿Cuánto es la derivada de una constante? ¿Cuánto da la derivada de una constante? 1. ¿Segura? La derivada de una constante. ¿Cuánto es la derivada de 5? 0. Ah, mire que el logaritmo natural de A es una constante. Claro, porque el logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 8, de 9, eso da un número solito. Entonces la derivada de una constante es 0. Ok. Y ahora sí, ¿cuánto es la derivada de X? ¿Cuánto es la derivada de X? Segura. Ojo. ¿Cuánto es la derivada de esto? La derivada de X. Esa que me dices, Adelaida, es la derivada del logaritmo natural de X. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. ¿Pero cuánto es la derivada de X? Uno. La derivada de X es 1. Ojo pues con esas cositas que son las básicas. Derivada de X, 1. Entonces esta derivada es 1. Entonces, ¿qué me quedó aquí? Simplemente el logaritmo natural de A. ¿Y yo qué necesito ya? Necesito despejar Y'. O sea que esta Y que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea que Y' es Y por el logaritmo natural de A. Pero, chicas, ¿quién era Y al principio? Mírenlo acá. ¿Quién era Y? A a la X. Ah, o sea que Y' es A a la X, logaritmo natural de A. Y por eso es que esa es la derivada. O sea que la derivada de A a la X, la derivada de A a la X es A a la X, logaritmo natural de A. Ya que ahí se los mostré que eso es verdad. Y a ver esta, que esta es más fácil. ¿Cuál es la derivada de E a la X? Esa es fácil, no es X. ¿Cuál es la derivada de Euler a la X? Esa es la más fácil de todas. Esta es la derivada más fácil de todas. ¿Logaritmo natural? No. Esta es la más facilita. Esa derivada, ¿saben cuánto da? La derivada de E a la X es E a la X. Esa es la derivada. La derivada de E a la X es E a la X. Esa es la derivada. Entonces, ahí, ¿cómo sabemos que eso sí es cierto? Pues fácil. Calculemos la derivada por derivación logarítmica y vamos a comprobarlo. Sea
y igual a e a la x. Apliquemos logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? Y apliquemos propiedades de los logaritmos. Es la misma propiedad de ahorita, ¿verdad? Que eso es x logaritmo natural de e. Pero es que aquí, ojo, aquí el logaritmo natural de, aquí, ojo con esto, ¿cierto? Es lo mismo. Esto es 1 sobre y'. Y aquí igual. Esto me queda x logaritmo natural de e. Entonces esto es aquí simplemente la derivada. Es lo mismo que ahorita. La del primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Igual que ahorita. Mire, es lo mismo. Esto como es una constante de a 0 y esta derivada es 1. Mire que es igual. Esto me queda 1 sobre y'. Y' es el logaritmo natural de e. Y aquí, si yo despejo, entonces me queda que y' es y logaritmo natural de e. O sea que y' es e a la x logaritmo natural de e. Pero es que ¿cuánto es el logaritmo natural de e? 1. Lo puede meter en una calculadora. O sea que esto me queda e a la x. Ven, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, vamos a mirar un ejercicio con derivación logarítmica, pero ya más complejo, ¿cierto? A ver, por aquí, listo, por acá. Vamos a calcular, esta es la función, vamos a hacer esta función. X a la 3 más 1 a la 5 por e a la 3x sobre el coseno de x por, no sé, la raíz de x. Vamos a calcular la derivada. Bueno, ¿qué pasa? Si yo calculo la derivada de esta función normalita, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Solo que se vuelve bastante extensa por varias cosas. Primero, tengo una división. Entonces tengo que aplicar la derivada de una división. ¿Cierto? Luego de eso, entonces me va a quedar que la derivada del numerador por el denominador menos no sé qué, no sé qué, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cierto? Luego me va a quedar un producto con una derivada. Entonces me va a dar esta derivada que está acá. Entonces aquí tengo que derivar esto, o sea que hay que derivar de producto. También hay que derivar esta, o sea que es otra derivada de producto. Y luego de eso también tenemos por aquí. Hagámoslo con verde, perdón. Tengo también por aquí en esta y en esta regla de la cadena. O sea que es un ejercicio que se puede hacer por derivación normal, pero que va a estar bastante carnudito. Y si uno se equivoca, mejor dicho, se tiró una batica de cuadros. Pero la derivación logarítmica me ayuda muchas veces a que ejercicios que se ven así de complejos se vuelvan un poquito más simples de solucionar para nosotros. Ojo, en términos de derivación, no en términos algebraicos, porque ya en términos algebraicos me toca pues hacer bastante matemática pues para volver como a una sola expresión matemática. Pero en términos de derivación es más simple. Vamos a hacerlo por derivación logarítmica. Entonces, lo mismo de siempre. F de x lo vamos a escribir como y. Entonces, y es igual a x a la 3 más 1 a la 5 por e a la 3x sobre el coseno de x por la raíz de x. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la expresión. O sea que el logaritmo natural acá y logaritmo natural acá. Quiere decir que esto es logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de
x a la 3 más 1 a la 5 por e a la 3x sobre el coseno de x por la raíz de x. Propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a acordarnos. Importantísimo. El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo natural de b. Estas son formulitas de las propiedades de los logaritmos. Y el otro, el logaritmo, recuerden, de a a la x es x logaritmo natural de a. Ahí están. Con estas tres herramientas nos vamos a desembalar aquí hermosamente. Miren pues, dejemos este quietecito y vamos a trabajar el otro. Logaritmo natural, tenemos una división, es decir, que esto va a ser el logaritmo natural de x a la 3 más 1 a la 5 por e a la 3x menos el logaritmo natural del coseno de x por la raíz de x. Listo, ya apliqué el de la división. Ahora miren que aquí y aquí tengo el logaritmo natural de unas multiplicaciones. O sea que aplico esta propiedad. Esto quiere decir que esto es logaritmo natural del primero más el logaritmo natural del segundo menos aquí el logaritmo natural del primero más el logaritmo natural del segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Si tienen preguntas, háganle que me van diciendo. Bien. Ok. Pero aquí ya aplicamos esta propiedad. Bien. Ahora vamos a aplicar esta otra. ¿Dónde? Pues donde hay exponentes. Aquí hay exponente, acá hay exponente y acá hay exponente. Recordemos que la raíz de x la podemos escribir en términos de potenciación como x a la 1/2. ¿Ok? Entonces, esto me queda. Logaritmo natural de y es el logaritmo natural. Bueno, este 5 baja, o sea que es 5 logaritmo natural de x a la 3 más 1 más 3x logaritmo natural de e menos, más por menos, menos, logaritmo natural del coseno de x y menos por más, menos. Un medio, vea, un medio baja como el exponente, un medio logaritmo natural de x. ¿Alguna pregunta con lo que hice? Apliqué la propiedad esta, que el exponente baja a multiplicar. ¿Todo está claro ahí? Chicas. No, que si está claro o que si tiene alguna pregunta o duda con lo que hice, con el paso que hice. Ok. Bien. Miren aquí, el logaritmo natural de e es 1, lo que les dije yo ahorita. Entonces me queda logaritmo natural de y, 5, logaritmo natural de x a la 3 más 1, más 3x, menos el logaritmo natural del coseno de x, menos un medio logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahora sí, derivemos a ambos lados. Derivar acá y derivar acá. Esta ya se les expliqué. Es 1 sobre y por y'. Esa ya la sabemos. Aquí tenemos la derivada de una suma. Eso es simplemente la suma de las derivadas. Es decir, que yo puedo derivar cada uno por aparte. Vamos a empezar con el primero. El primero, miren que es una constante por una función. Y cuando yo derivo
la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Es decir, que ese 5 sale, ahí está, y se multiplica por la derivada de la función. Ahí está. Derivada de 3x es 3, porque la derivada de x es 1. Menos la derivada del logaritmo natural del coseno de x, menos, aquí igual, 1/2 por la función. Entonces sale el 1/2 multiplicado la derivada de la función. Aquí seguimos 1 sobre y de y'. Ahora sí vamos a empezar a derivar. Este es 5. Entonces, recordemos, vamos a revisar. ¿Cuántas funciones hay aquí, chicas? ¿Quién me dice? ¿Cuántas funciones hay? Porque yo veo 2. O sea, esta de x a la 3 más 1 es una solita. Y el logaritmo es la otra. ¿Cierto? Entonces, esta derivada es logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural. Ah, no. El 5 es una constante. El 5 no es una función. Y incluso el 5 sale de la derivada. Entonces, esto es 1 sobre x a la 3 más 1. Recuerden, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, logaritmo natural de una cosa cualquiera es 1 sobre esa cosa. X a la 3 más 1 por la interna, que es la derivada de x a la 3 más 1, que es 3x al cuadrado. Bien, más 3 menos. Aquí, ¿cuántas funciones hay? Una solita, Andrea, segura. Segura que hay una solita. Mire que es el logaritmo natural del coseno de x. Hay una sola. Hay dos. Mira, una cosa es tener logaritmo natural de x. Si yo tengo logaritmo natural de x, esto es una sola función, porque el argumento, es decir, lo que está dentro del logaritmo natural es la variable x. Y otra cosa es cuando yo tengo el logaritmo natural del coseno de x. Mira que el argumento del logaritmo natural ya no es x. Y como ya no es x, esto entonces es otra función. Para que la del logaritmo sea una sola función, el argumento que esté adentro tiene que ser x. Pero mira que el argumento no es x. Vean, el argumento es coseno de x. Ahora sí, ¿cuál es el argumento del coseno? X. Y ahora sí, como el argumento del coseno es x, esa sí es solo una función. ¿Sí me entiendes esa ideita? O sea, recuerda, hay que saber, hay que revisar eso de la regla de la cadena, que es contar cuántas funciones hay. Entonces, al derivar esto me queda derivada del logaritmo natural es 1 sobre, es la cosa que esté adentro del argumento, y la derivada interna, es decir, la derivada de coseno, que es menos seno de x. Ahí está. Menos 1/2. Ahora sí, ¿cuál es esta? ¿Cuántas funciones hay aquí? Una, ahora sí. Bien, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien. Organicémoslo un poquito, solo como por términos, como para volver a un ejemplo, 5 por 3, 15, x al cuadrado, x a la 3 más 1, más 3, menos por menos más, seno de x sobre coseno de x,
menos 1 sobre 2x. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, este que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea, que es y que multiplica 15x al cuadrado, x a la 3 más 1, más seno de x sobre coseno de x es tangente. Es tangente de x menos 1 sobre 2x más 3. ¿Y quién es y? Y es esto que está acá. Y es x a la 3 más 1 a la 5. O sea, que la derivada entonces es x a la 3 más 1 a la 5, a la 3x, coseno de x por la raíz de x, que multiplica a 15x al cuadrado, x a la 3 más 1, más la tangente de x, menos 1 sobre 2x más 3. Miren que yo les dije que en términos de derivación, el ejercicio iba a estar más sencillo, porque esas derivadas son pues derivar logaritmos es muy fácil. Pero en términos de algebraicos, ya la cosa se complica, porque ya pues, hacer aquí un poquito de álgebra para dejar una expresión más bonita, más chiquitica, más simple, se va a complicar. Por eso les dije, si utilizamos derivación implícita, en la derivación implícita ya la parte algebraica se vuelve un poquito más compleja, ¿cierto? Pero miren que derivar en implícita es muy sencillo, muy simple. ¿Alguna duda, alguna inquietud, pregunta con esto? Derivación logarítmica. Que estén muy bien, cuídense bastante.